Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Este martes 13 de mayo falleció José Alberto Mujica Cordano, más conocido como Pepe Mujica, presidente del Uruguay entre el 2010 y el 2015 y uno de los principales referentes de la izquierda latinoamericana. Pepe Mujica fue guerrillero en su juventud, es decir, que trató de imponer mediante la violencia sociedades políticas. Estuvo por ello más de una década en prisión, pero luego se modera, se convierte en un socialdemócrata y acaba siendo considerado pues, una persona respetada tanto por sectores de la izquierda como de la derecha. Bueno, para analizar la trayectoria política de Mujica y evaluar pues, su legado y la forma en la que también es romantizado por sectores de la izquierda, nos acompaña Juan Claudio Lechín, escritor y analista político. Juan Claudio, gracias por acompañarnos. Muy amable, Tito, gracias. Bueno, empecemos con los orígenes de Mujica. Él nace en Montevideo en 1935, por el lado del padre son de origen vasco, por el de la madre de origen italiano y bueno, es un contexto familiar no muy acomodado, pero sería importante saber digamos, en qué situación se encontraban verdaderamente, qué tanto determinó su origen familiar, su trayectoria política. Bueno, Mujica desde muy joven, la verdad no sé cómo influye si su padre era anarquista, era un migrante vasco de la República, posiblemente, pero desde muy joven Mujica está en la lucha armada. Ya él pertenece al Partido Nacional, Sí. de donde muchos van a Cuba a entrenarse, entre ellos una persona que yo conocí mucho, Carlos G. Bermejía. Van a Cuba siendo del Partido Nacional y cuando regresan en esa visita a Cuba, después de haber sido formados, se abren del Partido Nacional y fundan los Tupamaros. De ahí de los Tupamaros, mi amigo se va a escindir y va a formar un movimiento que se llamó OPR, movimiento anarquista, pero se queda Pepe Mujica y con Eleuterio Fernández Huidobro, que después, durante su gobierno, va a ser su ministro de Defensa. Bueno, los Tupamaros, como sabemos, fueron un grupo terriblemente eficaz en cuanto a la organización de la guerrilla urbana. Fueron un grupo que hizo acciones que hasta entonces no se habían hecho, el secuestro del embajador norteamericano. Hay una serie de acciones notables que hizo la guerrilla Tupamara. Fueron a Cuba en repetidas oportunidades a formarse, a especializarse, a recibir adoctrinamiento ideológico. Y bueno, en 1973 viene la gran ofensiva del ejército y virtualmente acaban con la guerrilla Tupamara. Y un año antes ya habían apresado, un año o dos, habían apresado tanto a Eleuterio Fernández Huidobro como a José Mujica. Y ahí los meten presos y están una cantidad inmensa de años presos, humillados, sin ninguna opción a derechos humanos, hasta que llegan los procesos democráticos que salen en libertad. Y ese, digamos, es el pre se Los inicios, digamos. incorporara Mujica a la democracia de una manera muy general, ¿no? Ahora, sería interesante ver esto por partes, ¿no? Digamos, has mencionado el Partido Nacional, que es un partido que me parece que es de derecha, es el partido que ha llevado a la presidencia a los Lacalle, ¿no? Pero como bien señalas, y como se daba en ese contexto de inicios de la década de los 60, muchas veces se invitaba a jóvenes a la Cuba, donde recién, hacía pocos años, en 1959, habían llegado al poder los barbudos y se había implementado un régimen comunista. Se adoctrinaba a muchas personas que luego regresaban y trataban de replicar el modelo cubano a través de guerrillas subversivas. Como bien ha señalado, él estuvo en el Partido Nacional, luego viaja a Cuba. Me parece que antes de crear los Tupamaros Claro. hay una escisión que es la Unión Popular, ¿no? Y luego de lo que integraba también el Partido Socialista de Uruguay. Y luego se da una nueva decisión, o él pasa a la clandestinidad y crea los Tupamaros. ¿Podrías explicarnos
También el nombre Tupamaros, porque también no es el único grupo subversivo Tupamaros, también me parece que hubo en Argentina. ¿De dónde viene el nombre y en qué se diferenciaba de otras organizaciones subversivas de la región? Mira, en realidad el nombre es el Movimiento Nacional, De el liberación. Movimiento de Liberación Sí, Nacional. Este, en la teoría castrista de la época, un poco hay instancias del mandato de la Unión Soviética, por eso cuando hablan de la dignidad de la revolución castrista es una falacia porque fueron directamente a servir a los soviéticos. Shelepin en 1960 ordena que se empiecen a hacer movimientos de liberación nacional en todo el mundo. Y en América Latina ya nos habíamos liberado en el siglo XIX, ya habíamos hecho la revolución, las revoluciones libertadoras. De tal manera que fue un punto ideológico considerar al imperialismo norteamericano una potencia colonial, ya no son semicoloniales. sí. En base a ese ardid lingüístico de considerarnos semicoloniales, es que le dan la orden a la mayoría de los movimientos guerrilleros que va a fundar Cuba, con el patrocinio cubano y soviético, por supuesto, le van a dar el nombre de Liberación Nacional. Y este es uno. Hay muchos, el Ejército de Liberación Nacional en Sí. Bolivia, en Colombia, y este se llama el Movimiento de Liberación Nacional. El mote de Tupamaros viene por Tupac Amaru, por el peruano que hace la protesta Sí. siglo XVIII que han impuesto los Borbones y eh, bueno, está toda la larga historia que después va a ser reivindicado por la historia tanto Tupac Amaru como Tupac Katari, Sí. no como caciques que reclamaban por una medida de la corona y que se sublevan en esa medida por una medida tributaria de la Exacto. corona, no era por una medida indígena, pero toman la izquierda con su narrativa, asocia indio igual sublevado, por lo tanto revolucionario. Esa es una línea. Una visión Y bastante superficial, porque se olvida o se ignora que Tupac Amaru II fue derrotado por un ejército realista, mayormente compuesto por indígenas del Cusco. indígenas, sí. Sí, al mando de Mateo Pumacagua. Exacto. Entonces, es una visión simplista, Tito, pero es eficaz en términos de propaganda, porque se produce la contradicción fundamental que en el marxismo es muy importante, crear buenos y malos, ¿no? Pobres y ricos, en este caso indios y blancos. Entonces, entra dentro de esa narrativa y dentro de esa formación ideológica del marxismo de una manera diáfana. Por eso adoptan muchos, y en el Perú también habrán Tupac amaristas, en Bolivia habrían Tupac cataristas. Entonces los uruguayos toman eso como un homenaje, ¿no?, a esas luchas del siglo XVIII de Tupac Amaru. Siendo que en Uruguay no hay una gran población indígena también. Sí, no, en eso los argentinos y los uruguayos tienen un sentido más internacionalista, decir que ellos pueden ideológicamente tomar un nombre cualquiera, ¿no? En Venezuela hay un colectivo que se llama Tupamaro. Uno puede jugar con que el colectivo chavista toma tanto de los Tupamaros uruguayos como del cacique peruano. Pero bueno, ya van creando esas líneas que se vuelven íconos eh, a la sola voz, a la sola palabra, ¿no? Ahora, has mencionado también que estuvo, bueno, como parte pues, de esta militancia revolucionaria, subversiva, fue encarcelado varias veces, pero el último periodo fue de 13 años, ¿no? Y Sí, acaba en el 85 con una amnistía, cuando se regresa a la democracia. Pero, ¿cómo fueron estos años de prisión y contra qué régimen se enfrentaban? ¿Cuál era el régimen imperante en el Uruguay de esa época, en el tiempo de su clandestinidad y prisión? mira, el régimen democrático del Uruguay fue sustituido por un régimen militar en el año 72-73. Y ese es el que hace la ofensiva contra los Tupamaros y virtualmente destruye a los Tupamaros en el año 73. En adelante van a quedar dentro de ese pacto militar de América Latina como muy sensibles
a la guerrilla. Y el periodo de prisión de José Mujica, al parecer, no fue una prisión normal. Parece que fue una prisión, por lo menos según cuenta, torturada, una prisión humillada, con celdas de aislamiento, o sea, donde ya en realidad la tortura no es para sacarle información a una persona que ya tiene 10 años Claro. metida en una cárcel, ya qué información le puede sacar sobre los movimientos externos. Ya destruidos, Entonces, además. ya está destruido, los Tupamaros ya fueron destruidos, ahí empieza con mucha fuerza los Montoneros, otras organizaciones argentinas vecinas al Uruguay, pero ya no en el Uruguay, la OPR también es destruida en esos años, que eran varias columnas del bloque anarquista en el Uruguay. Y para 1985, bueno, son las inercias eh, de las rabias, de las furias, de los egos, porque no hay que olvidarse que en todas las guerras sale la psicopatía, no solamente de un solo lado. Ese es el gran problema de esos enfrentamientos fratricidas a los que invoca la guerrilla, es que del otro lado también sale el psicópata. Entonces no es raro pues que arrasen, que maltraten, que humillen, que maten, que de una manera canalla, ¿no? Pero esa es la dinámica de este tipo de guerras, ¿no? Ah, Fratricidas, fraternales. Juan Claudio, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar el regreso de Pepe Mujica a la política legal y su presidencia. Seguimos el informe extra acompañados por Juan Claudio Lechín, escritor y analista político, analizando la vida de Pepe Mujica, presidente del Uruguay entre el 2010 y el 2015 y uno de los principales referentes de la izquierda hispanoamericana. En el bloque anterior hemos visto cómo Pepe Mujica entra en la clandestinidad, el contexto de las guerrillas sudamericanas promovidas por Cuba, y también el periodo que pasó en prisión, un periodo bastante duro de más de una década. Bueno, en 1985 regresa la democracia a Uruguay y se da una amnistía. Mujica sale en libertad, recobra la libertad y empieza nuevamente su trayectoria política de manera legal, Juan Claudio, ¿no? En los 90 Sí, es congresista, ¿no? Miembro de la Cámara de Representantes, después es senador, ministro y finalmente en el 2010 es elegido presidente. Juan Claudio, ¿cuál es el contexto, el contexto regional durante la presidencia de Pepe Mujica? sí, tu pregunta es bien importante, pero hay que agregarle el elemento de Tabaré Vázquez, que lo precede a Mujica. Y son todos, el contexto regional es Cuba de nuevo, volviendo a la ofensiva en América Latina, consiguiendo primero, en diciembre del 98, la subida de Chávez y paulatinamente la subida de Lula, la subida de Evo Morales, la subida de Tabaré Vázquez, el retorno en Nicaragua del infame, etcétera. Empieza toda esa ola comunistoide, que han querido llamarle socialismo del siglo XXI, a tomar nuevamente cuerpo. Cuando sube Pepe Mujica en el 2010, parecía que era un cambio para no cambiar nada. Eso parecía en el Uruguay. Obviamente en muchos aspectos fue así, cambió para profundizar ciertas cosas que había hecho, o muchas cosas que había hecho el gobierno de Tabaré Vázquez, pero Mujica tiene un carisma especial Sí. que contactaba con los más jóvenes, que contactaba con sectores a los que el discurso confrontacional tradicional de Chávez no había llegado, ni de Evo Morales. Él llega a sectores mucho más románticos, mucho más normales, mucho más emotivos de la población de América Latina y logra conmover a la gente, nombra como su ministro de Defensa, creo que lo dijimos anteriormente,
a Fernández Huidobro, que había sido también jefe Tupamaro, y que inmediatamente señaló proximidad con Cuba, ya en el encuentro de la Asociación de Libre Comercio de las Américas, ya hablaban de volver a meter a Cuba en esa asociación, como si Cuba necesitara un agente externo para que haga el trabajo de esa solicitud, tarea que cumplió Fernández Huidobro. O sea, porque es bien importante en esto, Tito, encontrar elementos de detección, ¿no? Porque leer la simple noticia me parece que eso es banal, ¿no? Hay que encontrar elementos de detección. Y Cuba, la relación con Cuba siempre es un elemento de detección en el grado de servidumbre de los gobiernos a Cuba y, por supuesto, al bloque antioccidental de China y Rusia. Entonces, es importante siempre encontrar cuáles son los vínculos. Entonces, yo cuando hago estas investigaciones trato de ver cuáles son los vínculos para inferir relaciones, ¿verdad? Y Pepe Mujica, por su parte, lamentó muchísimo la muerte de Fidel Castro. Posteriormente, durante su gobierno, exaltó a Fidel Castro. Durante su gobierno estuvo en Cuba para la celebración del asalto al cuartel Moncada en el 2013 y habló, por supuesto, de la dignidad de la Revolución Cubana, de cómo la Revolución Cubana le había devuelto la dignidad a América Latina, aun cuando la Revolución Cubana generó un 20-30%, expulsó a 20-30% de su población y la volvió uno de los pueblos más pobres del mundo. Pero bueno, mantuvo esa retórica de los años 60 y 70 con respecto a Cuba, con respecto a la izquierda. Es más tarde que empieza a desmarcarse de Maduro. Al respecto, Es más tarde que empieza a... Pero adelante. sí, justamente, ¿no? Como bien señalas, él llega a la presidencia en un contexto, pues digamos que era la época dorada del socialismo del siglo XXI, ¿no? Chávez, Fidel todavía está vivo, en fin, ¿no? Correa, Evo Morales, ¿no? Lugo, en fin. Mantiene la retórica de los años 60, ¿no? Pero con el tiempo empieza a ser cada vez más crítico con Venezuela. Acá quiero pasar dos videos, uno en el que tiene una posición bastante poco firme con respecto a los atropellos de gente por parte de tanquetas en Venezuela y luego cómo critica al régimen venezolano ya señalando que no se trata de una democracia. Pasemos el video, por favor. ¿Qué opina lo de las tanquetas atropellando gente, Mujica? Que no hay que ponerse delante de las tanquetas. ¿Nada más? Es una barbaridad. ¿Y quién mandó eso, a su parecer? ¿Maduro? Si usted sale a la calle, se pone. Lo que está claro que en Venezuela no hay respeto elemental a la oposición. Y eso perturba y crea una situación de que eso no se puede llamar democracia. Juan Claudio, ¿cómo evalúas este cambio? ¿A qué lo atribuyes? Yo creo que ahí toca el momento de también hilvanar, ¿no? Porque las personas no son de... Hay algunas personas que no son de una sola manera, ¿no? Yo veo la diferencia entre el ejercicio del poder y ya un hombre fuera del poder. Fuera del poder en el año 24, en una entrevista que le hacen a Mujica, Mujica dice, en Cuba se hace una dictadura del proletariado y del partido único, no sirve eso, Sí. dice textualmente. O sea, ya vemos un hombre mayor. Yo sí, creo que otro elemento que es importante siempre tomar en cuenta son los resultados, ¿no? Si yo hablo en favor del marxismo-leninismo y hago liberalismo, en realidad soy un liberal. No soy un marxista-leninista. Puedo proferir, pero en las acciones soy un liberal. Si nosotros analizamos el gobierno de José Mujica en los hechos, fuera de algunos elementos, algunas pinceladas como
el derecho al aborto, como algún tipo de cosas muy reclamadas por las organizaciones sociales de izquierda, en general hizo un gobierno no solamente liberal, sino bastante liberal. Por ejemplo, critican cerrado a Aerolíneas Argentinas. Bueno, José Mujica hizo eso con las aerolíneas, con la aerolínea uruguaya, porque era ineficiente. O sea, cierra la aerolínea Bandera. Pluna. Cierra Pluna, que era la aerolínea argentina equivalente en el Uruguay. Después permite el secreto bancario, o sea, se vuelve una especie de Suiza y profundiza, por eso decía, es importante tomar en cuenta el gobierno de Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez es un gobierno que invita a la inversión extranjera, sobre todo para la agricultura, para soya, para ganadería, para todo el sector agroexportador. Se produce una inmensa inversión privada. En la banca empiezan a recibir ingentes cantidades de dinero. A diferencia de Cuba, que corta el Internet, en el Uruguay aumenta el Internet durante los gobiernos de Tabaré Vázquez y de Mujica. Mujica entrega a cada niño y a cada maestro del Uruguay una computadora para permitirles la modernización. Moderniza tecnológicamente las comunicaciones y las gestiones del Estado del Uruguay. O sea, Trump hubiera sido duramente criticado por la izquierda, pero como es un hombre de una astucia singular, de una manera natural, que él no se daba cuenta, profería al mismo tiempo durante su gobierno loas a Fidel Castro mientras estaba dando medidas ultraliberales, limpiando la economía en muchos aspectos, profundizando labores de beneficio del pueblo uruguayo, aumentando. Ajá. Él mismo señalaba que era socialista, pero que no era un bobo y que se tenía que permitir a los empresarios como si fueran una enfermedad venérea hasta que se descubra la cura. Juan Claudio, vamos a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra acompañados por Juan Claudio Lechín, escritor y analista político, analizando la vida de Pepe Mujica, presidente del Uruguay entre el 2010 y el 2015 y uno de los principales referentes de la izquierda hispanoamericana. Juan Claudio, en el bloque anterior estabas mencionando las medidas y cómo fue el gobierno de Pepe Mujica, un gobierno pragmático, ¿no? Una retórica de izquierda con medidas liberales, pero digamos... no creo que se le pueda considerar él necesariamente un liberal en los hechos, sino sería, digamos, un socialdemócrata, pensaría yo, con medidas liberalizadoras, ¿no? Al margen de esto, el tener un buen gobierno, la imagen que proyectaba, ¿no?, de un abuelito bonachón con pasado revolucionario, genera bastante atracción en diversos sectores, sobre todo en personas jóvenes, su sencillez, su humildad, ¿no? Entonces, tenemos una persona que tiene un carisma innegable, que no ha tenido un mal gobierno y que, por tanto, terminó siendo respetada por sectores tanto de izquierda como de derecha. Ahora, veamos el siguiente video como para tener en claro cómo se manejaba en público, cómo manejaba este carisma innegable que tenía como personaje público. La moneda para comer algo, Pepe. Sí, pero si me lloras, no. No lloro, Pepe. Ah, bueno. Ay, me pega. Vení acá. Dale, ayúdale vos. Una moneda suya, Pepe. Mirá, hermano, moneda no tengo, pero no llores, carajo. Anda. Vamos arriba. Quiero que sea presidente toda la vida. No, sos loco. No. Igual que Tabaré Vázquez, igual. Bueno, pasa el sombrero. Bueno, se ve pues que tenía bastante manejo, ¿no? Es una persona que cae bien, ¿no? ¿Cómo evalúas pues esta popularidad que trascendió las fronteras de Uruguay en este personaje? Mira, yo creo que un analista político no puede dejarse guiar por las palabras.
porque si fuera así, el comunismo sería el mejor sistema del mundo, porque ideológicamente plantea cosas magníficas, extraordinarias, y en la práctica son monstruos que destruyen, arrasan. Entonces, de tal manera que en el caso de Pepe Mujica, a diferencia de Maduro, de Evo Morales y todos ellos, no era coherente su discurso con su práctica. En algunas cosas, ¿no? Él envolvía a la gente con esa actitud de abuelito Bonachón. sabio, Ajá. bonachón, que decía cosas contra los empresarios, pero nunca actuó contra los empresarios. O sea, más bien, más por el contrario, como vemos, aumentó el volumen agroexportador del Uruguay, sino que convierte al Uruguay en exportador de software, porque hace una política tributaria en que exime de cualquier tributo a la gente que produce software. Y vuelve al Uruguay, un pequeño país, en un exportador de software. De tal manera que creo que, más allá de que fuera un socialdemócrata, creo que fue un hombre muy astuto, que usa la fuerza de referencia que él conoce, el lenguaje de ese gran poder que fue el socialismo del siglo XXI en la década o en los años que le tocó vivir, la relación que tiene con ellos para no ser atacado y, por su parte, justificar con esa posición, con ese discurso simpático que tenía, con ese apoyo al más fuerte, que era el socialismo del siglo XXI en América Latina en esos años, consigue el apoyo del más fuerte para implementar una política económica de beneficios para el pueblo del Uruguay. O sea, los resultados que hoy vemos en el Uruguay, tuvo crecimiento económico entre el 3 y el 5% desde Tabaré Vázquez, pasando por él. O sea, en el acumulado, el crecimiento del Uruguay fue muy importante. O sea, si vemos las acciones reales, dicen otra cosa de su actitud de acercar o de halagar a Fidel Castro como un titán. Y por supuesto, él tenía esa retórica en los años 60 y 70, que se le quedó en el alma, de esa sabiduría de sobremesa, ¿no? De que es más importante la vida, de que no es importante el trabajo. Sin embargo, baja la tasa del desempleo al nivel más bajo del Uruguay, que se mantiene hasta hoy en el 3-4%, y baja la pobreza hasta un 12%. O sea, el gobierno del tipo, y eso no se hace sin plata, eso se hace con inversión privada, ¿no? No es un Estado poderoso como para que lo logre con inversión pública. Sin duda, un político astuto, como bien señalas, pragmático y en los hechos, haciendo las sumas y las restas, con un mandato exitoso. Bueno, Juan Claudio, ha sido un gusto tenerte con nosotros como siempre. Muy amable, Tito. Un saludo a todos. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.